iglesia corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en este hermoso día que Dios nos regala de vida. Damos gracias a Dios por cuanto una vez más nos permite volver a estar con ustedes para que juntos meditemos en la hermosa palabra de Dios. Vamos a estar meditando en la parábola del sembrador. Y para ello le invito que busquemos en su Biblia, en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 9. Y posteriormente continuaremos leyendo en el versículo 18 en adelante, en donde precisamente está la explicación o la interpretación de esta parábola del sembrador. Vamos a leer la cita que hemos dado. Repito la cita para todos. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la hermosa palabra de Dios. Muy bien. Quizá, hermanos, vamos a entrar a estudiar una serie acerca de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Algunos expositores dicen que Jesús enseñó acerca del reino de Dios a través de más de 50 parábolas. Fue un estilo de la predicación o de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ejerció para explicar los misterios del reino de Dios, y también explicar los resultados que deberían tener aquellos que habían entrado al reino de Dios. Nuestro tema de hoy, pues lo tomamos directamente de la parábola que vamos a estudiar, la parábola del sembrador. Amados hermanos, dice aquí la Biblia: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y luego dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Hemos leído el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo 13. Algunos expositores bíblicos han dicho que Jesús tenía una casa ahí en la ciudad y puerto de Capernaum. Posiblemente era prestada, posiblemente pertenecía a alguno de los discípulos de Jesús, pero él ahí tenía una casa donde solían regresar y estar con sus discípulos luego que salían a predicar la palabra de Dios. Algunos concilios dicen que esa casa era como un centro de operaciones
En alguna ocasión Jesucristo le dijo a alguien que le quiso seguir: Señor, te seguiré para ver dónde moras, para ver dónde vives. Y él dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Esto no contradice de ninguna manera el hecho de que Jesús y sus discípulos tenían una casa. Eso es una realidad, y que esa casa estaba en la ciudad y puerto de Capernaum, y obviamente junto al mar de Galilea. El versículo 2 dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. En esta ocasión vemos a Jesús subir a una barca que usó de plataforma, que usó de púlpito, y desde ahí él le predicó a esa multitud que ese día se acercaron a él y estaban a la orilla de esa playa. En el versículo 3, Jesús comienza prácticamente la parábola y dice de la manera siguiente: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. No hay duda, hermanos, de que el sembrador aquí, en primer término o en una primera aplicación, trata acerca de el sembrador de sembradores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que de acuerdo a las profecías de él, algunas profecías de él, dice que él sería enviado por el Padre como maestro a las naciones. Y obviamente Jesucristo es el maestro de maestros, y también él es el predicador de predicadores. Decimos entonces en este caso, en primera aplicación, Jesucristo, el sembrador es Jesucristo. Pero también, amados hermanos, el sembrador es todo aquel que predica o enseña la palabra de Dios. En este caso, pues aquí no hay mucho misterio. El sembrador, decimos, es el que predica o enseña la palabra de Dios. Y a manera de introducción podemos decir aquí que el problema no está en quién predica o quién enseña la palabra de Dios. Tampoco está en la semilla, que aquí la semilla simboliza la palabra de nuestro Dios. Sino más bien, hermanos, la cuestión está en el terreno en donde la semilla incorruptible de la palabra de Dios es sembrada. Y luego dice en el versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué comieron las aves? La semilla. Versículo 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha profundidad de tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Y en el versículo 9 finaliza el Señor diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Primero dice que fue junto al camino, luego en pedregales, luego entre espinos, y finalmente cayó en una buena tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Debemos preguntarnos, mis amados hermanos, los que ya somos creyentes, y especialmente los que tenemos, por gracia de Dios, muchos años de estar
en los caminos del Señor y de que hemos sido expuestos a las enseñanzas de la palabra de Dios, deberíamos preguntarnos qué tipo de terreno es nuestro corazón. Entendiendo esta parábola, vemos que aquí hay 4 tipos de terrenos. Y obviamente aquí cada terreno significa el corazón de los que oyen la palabra de Dios. Hoy podemos nosotros preguntarnos, ¿cuál fue ese tipo de terreno en donde el Señor un día vino y sembró su bendita palabra en nuestros corazones? Y si tal vez tú no has podido dar muchos frutos, por las razones que sean, o no has producido buen fruto, esta palabra hoy nos dice que podemos nosotros hacer un alto y hacer un inventario de nuestra vida, especialmente con respecto a los frutos que hemos producido como cristianos. Hacer un alto en nuestra vida, reordenar nuestra vida para poder lograr que esa palabra del Señor pueda producir todos los buenos frutos que el Señor espera de ti y que el Señor también espera de mí. Ahora vamos a pasar a la explicación o la interpretación de la parábola. En este caso encontramos aquí que en la parábola del sembrador fueron los mismos discípulos los que aparte le preguntaron al Señor y le pidieron que Él les explicara el significado de la parábola del sembrador, como le hemos dado en llamar. Gracias a que los discípulos tuvieron muchas preguntas, gracias a que ellos tuvieron muchas interrogantes y siempre que tenían dudas, iban con el maestro y detenían al Señor Jesucristo y le decían: por favor, Señor, explícanos lo que le predicaste a las gentes. Dice que ellos se fueron a un lugar aparte y estando allá con el Señor, le pidieron que Él les explicara la parábola del sembrador. Y esto lo vamos a encontrar en el mismo capítulo 13, del versículo 18 en adelante. Dice el versículo 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí la palabra oír equivale a entender, comprender. Dijo Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí podemos ver, hermanos y amigos, que no solamente es importante oír la palabra, sino que es muy necesario entender la palabra de Dios. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino, pero no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo aquí? Es el diablo. Viene el malo, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es, dijo Jesús, el que fue sembrado junto al camino. Mis amados hermanos, a veces suena un poquito extraño, pero es algo que se ha comprobado, que mientras alguien está predicando, ya sea en una iglesia, frente a un púlpito, a través de las redes sociales, algo les llama la atención y comienzan a oír al que está predicando o al que está enseñando la palabra de Dios. Pero luego viene a la mente otros pensamientos malos provocados por el diablo. Y eso hace que la palabra que están oyendo
sea arrebatada del corazón de ellos. A este terreno Jesús, o a este tipo de corazones Jesús los comparó en esta parábola como el que fue sembrado o es sembrado junto al camino. ¿Por qué mucha gente no pudo, amados hermanos, entregar su corazón al Señor y vivir de acuerdo a la palabra que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Y por qué también es que mucha gente es expuesta a la palabra, pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios? Llegan a una iglesia, cada domingo, escuchan la palabra, a través de otros medios ellos oyen la palabra, pero lamentablemente siguen viviendo igual en las cosas en el pecado, siguen viviendo en la maldad, siguen viviendo como si no fueran cristianos. Es por esto mismo, amados hermanos, que escuchan la palabra, reciben la palabra, pero no la entienden. Y el diablo viene y arrebata esa palabra que fue sembrada en su corazón. Y dice, estos son los que fueron sembrados junto al camino. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, amados hermanos y amigos, a Él vinieron muchas gentes, multitud de personas, pero vinieron por otros motivos. Algunos venían solamente para recibir su milagro, la sanidad de una enfermedad o la sanidad de un familiar. Venían ellos solamente con la intención de recibir su milagro. Otros venían también por curiosidad. Decían, bueno, allá se oye que hay un gran maestro, y realmente Jesucristo fue y es un gran maestro. Iban por curiosidad. No iban con hambre y sed de la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otros venían porque en algunas ocasiones Jesús les dio de comer. Venían para satisfacer sus necesidades físicas, mas no venían con la intención de recibir, entender y atesorar la palabra del Señor. Y eso, hermanos, hubiera provocado que ellos hubieran sido salvos, hubieran sido perdonados de sus pecados, que se hubieran convertido en discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente vinieron por otros motivos, por motivos equivocados. Y la palabra de Dios, aunque la escucharon, no permitieron que la palabra de Dios produjera esos frutos en sus corazones. La palabra de Dios dice, hermanos, que nuestro Dios desea y quiere que todos sean salvos. Y agrega la Biblia, y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, en el corazón de Dios, el anhelo de Dios, el propósito eterno de nuestro Dios es que los seres humanos sean salvos. Pero ¿por qué es que muchos no pueden ser salvos? ¿Y por qué es que muchos no serán salvos de la condenación eterna finalmente? Porque escucharon la palabra de Dios, pero no la entendieron. Y vino el malo y arrebató esa palabra que había sido sembrada en sus corazones. Estos son, dijo Jesús, los que fueron sembrados junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si usted se habrá dado cuenta que en esta parábola, con respecto al tipo de terrenos, al tipo de corazones, todo está en singular. El que fue sembrado junto al camino, y en este caso estamos leyendo el que fue sembrado en pedregales. Este tipo de corazones o este tipo de personas son aquellos
que podemos decir que son emocionalistas. Y nosotros como pastores tenemos la experiencia de tratar con personas así. Escuchan la palabra, oyen la palabra y la reciben inmediatamente con gozo. Les dice el predicador, quienes quieren entregar su corazón al Señor Jesucristo, quienes los quieren recibir como su único y suficiente Salvador personal, y son los primeros que levantan su mano o pasan al altar para recibir a Cristo. Son los primeros que se bautizan en cuanto hay una oportunidad de bautismos en su iglesia, en la congregación. Son aquel tipo de personas que reciben la palabra con gozo y están dispuestos a todo inmediatamente. Pero dijo Jesús, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dijo Jesús, luego tropiezan. Es decir, no soportan las aflicciones, mucho menos la persecución, y luego se escandalizan y dejan de seguir al Señor. Este tipo de personas, hermanos, son aquellos que se van de la iglesia únicamente porque un hermano o una hermana no les saludó cuando terminó el culto. Se van de la congregación únicamente porque alguien les hizo una mala mirada. Son personas emocionalistas. Y por esa razón, al encontrarse con aflicciones, las aflicciones de la vida podían ser, o las aflicciones que todo creyente tiene que pasar en el proceso de ser discípulos del Señor, o en aquel tiempo cuando vino la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Usted seguramente conoce a alguno, por lo menos, que recibió la palabra con rapidez, con gozo, pero que hoy ya no está en la iglesia y ya no está en los caminos del Señor. Versículo 22 dijo Jesús, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tenemos otro tipo de terreno, otro tipo de corazones. Aquí vemos que la persona sí genuinamente recibió la palabra, vemos que genuinamente se entregó su corazón al Señor, pero luego las riquezas de este siglo, dijo Jesús, el afán por las riquezas de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí no quiere decir, hermanos, que Dios esté en contra de que usted tenga bienes materiales. No está enseñando eso. Después de todo, la Biblia dice que el dinero sirve. En Eclesiastés dice que el dinero responde a todo. Eso es una verdad. Lo que aquí la palabra del Señor condena, o más bien señala, es que el creyente no debe de afanarse por las cosas de este mundo. El creyente no debe de ir detrás de las cosas de este mundo como un fin en sí. Hay una frase o hay una palabra que escuché hace años y que está muy acorde a este punto que estamos viendo. La frase dice así: muchos viven para trabajar y otros trabajan para vivir. Y este no es un trabalengua, lo repito para todos. Hay muchos hoy en día que viven para trabajar, pero lo correcto es que uno trabaje
para vivir. El que vive para trabajar se hace esclavo de su trabajo, se hace esclavo de los horarios de su trabajo y entra en un camino incierto que se le llama el afán de este siglo, que según la palabra de Cristo dice que esto trae el riesgo de que el engaño de las riquezas ahoguen la palabra y finalmente se hace infructuosa. Entonces repetimos este punto: muchos viven para trabajar y otros trabajan para vivir. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Llegamos al cuarto tipo de terreno. El que cayó, dice, en buena tierra. La palabra de Dios, amados hermanos, dice que nosotros, el creyente, debe de producir frutos, en primer lugar, dignos de arrepentimiento. El profeta Juan el Bautista le tocó lidiar con muchos religiosos de su tiempo, hermanos, y a varios de ellos les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Seguramente, hermanos, varios de ellos eran judíos, eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos tenían como una confianza, como una seguridad que ellos, únicamente por ser descendientes de Abraham, al ver que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, ellos vinieron y dijeron: bueno, vamos a ir a bautizarnos para escapar de la ira venidera. A ellos Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿desde cuándo ustedes aprendieron a huir de la ira venidera? Los voy a bautizar, dijo Juan, pero ustedes tienen que mostrar los frutos dignos de que se han arrepentido, frutos dignos de arrepentimiento. También llegaron otras personas a bautizarse que los escritores de los evangelios quisieron resaltar. Dice que llegaron también los soldados, no se dice si eran soldados romanos o de otro tipo de soldados, y a ellos les dijo: ¿saben qué? Ustedes, soldados, los voy a bautizar, pero confórmense solamente con su salario y no extorsionen a nadie. En esto se va a ver que ustedes están produciendo esos frutos de honestidad, esos frutos dignos del arrepentimiento que ustedes están profesando. Vinieron también unos publicanos a los cuales Juan les dijo: y ustedes no exijáis más de lo que está establecido. Es de todos, es del conocimiento de todos, mis amados hermanos, que los publicanos se dedicaban a cobrar los impuestos para el Estado romano. Y la ganancia de ellos, hermanos, consistía en la comisión que ellos pudieran obtener por cada tributo o por cada impuesto que ellos cobraban. Jesús nunca estuvo en contra del gobierno romano, definitivamente. Le pidieron que él pagara un tributo y él dijo: claro que sí, vamos a pagar impuestos. Cóbrense el mío y cóbrense los de mis discípulos. Ahora bien, yendo a la conclusión, hermanos, de esta hermosa parábola, la parábola del sembrador, nosotros debemos entonces, hermanos, preocuparnos porque esa palabra que fue sembrada en nuestro corazón esté produciendo buenos frutos, los frutos que el Señor desea obtener de nosotros. También entendemos en esta parábola, de una manera general, que el asunto no radica en oír bien la palabra de Dios, sino más bien en entender la palabra de Dios, en guardarla en nuestro corazón
y permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros todos los frutos del reino de Dios. Todos los frutos que aquellos que han entrado en el reino de Dios, y cada reino tiene sus leyes, tiene un rey, tiene sus leyes, tiene sus decretos, tiene sus lineamientos. Y en esos lineamientos está, mis amados hermanos, que usted y yo, si ya somos creyentes, lo natural es que nosotros produzcamos los buenos frutos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Encontramos en Juan capítulo 15 que dice, que dijo Jesús también: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que está pegada a la vid va a producir frutos de forma natural. Pero el que no produce frutos, dijo Jesús, mi Padre lo cortará y lo echará en el fuego. También la palabra del Señor dice a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículos 22 al 23, hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y añade el apóstol Pablo: contra tales cosas no hay ley. Quiera Dios, amado hermano, que esta palabra toque nuestros corazones. Como dije al principio, si al presente tú, por las razones que sean, no has podido ser tierra fértil, tu corazón no ha podido ser buena tierra fértil para la palabra de Dios, tú puedes hoy hacer un nuevo compromiso con el Señor, que vas a permitir que su palabra quede bien sembrada en tu corazón, que no solamente la oigas, sino que la entiendas y que quede bien sembrada en tu corazón, y que permitas que el Espíritu Santo produzca en tu vida todos los frutos que a lo largo del Nuevo Testamento dice la palabra que todo creyente y cada creyente debemos de producir. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.